Eso quiere decir de que el déficit, eso quiere decir de que el déficit siempre va a estar en crecimiento, ¿no? Vamos a seguir aumentando la demanda cualitativa y cuantitativa y la oferta no necesariamente va a poder calzar. Pero no es que esas 75.000 personas cada año que necesitan una vivienda terminan en la calle, porque no es así. Lo que termina pasando es al no haber suficiente oferta, y la oferta la podemos decir desde dos perspectivas puntualmente: producto y crédito hipotecario. Al no haber suficiente oferta, las personas buscan medios alternativos para comprar o alquilar su vivienda. En las crisis como cuando hay mucha inflación, el mercado suele irse hacia el alquiler. En los momentos de volatilidad suele irse hacia alquiler. Y ahorita lo que está pasando es justamente eso. Vemos cómo los grandes desarrolladores inmobiliarios están apostando por vivienda en alquiler. Vemos cómo en el grado de formalidad del crecimiento urbano del país, o sea, el desarrollo inmobiliario formal, esos edificios que vemos a los cuales te puedes pedir crédito hipotecario, no representan más que el 10% del total de la oferta. Y si vemos cuál es la fotografía de nuestro país, de cómo son los terrenos, vamos a ver de que la mayoría de terrenos tienen menos de 300 metros cuadrados. La mayoría. Todos tenemos un terreno por ahí cerca de un amigo, de un colega, de alguien que tiene 180 a 250. Eso no es por las puras, ¿no? Eso se ha dado así porque los planes urbanos antiguos, los reglamentos antiguos y todo, creaban esos formatos. Y si hablamos que más del 90 y pico por ciento de los terrenos tienen esas características, significa de que tenemos que saber qué productos formales podemos hacer con ese tipo de terrenos, dependiendo de dónde están ubicados, de las normativas que tienen, de la demanda potencial que tiene la zona, de los comercios que hay alrededor. Yo voy a dimensionar un producto ahí, o ustedes van a dimensionar un producto ahí, para sacarle el mayor valor. Y si hay alguna característica que a la coyuntura actual de volatilidad muy diferente a las crisis de años anteriores, es que los terrenos inmobiliarios ya no se están vendiendo por dinero. Ahora la mayoría de terrenos se están aportando en participación a los proyectos porque el escenario de volatilidad hace que se tenga que compartir el riesgo, Claro. ¿no? Y un terreno representa hasta el 20-22% del total de facturación de un terreno potencial. Entonces, nosotros, como inversionistas o como personas que vamos a hacer la transacción, ser intermediarios del bien inmueble, tenemos que tener bien claro cuál es el máximo valor que mi cliente está dispuesto a pagar o que un inversionista está dispuesto a pagar por ese proyecto o por esa inversión, y cuál es el retorno que se espera. Entonces, para eso hay que saber leer parámetros urbanos, hay que saber un poquito de arquitectura, hay que entender un poco de coyuntura nacional, hay que saber un poco de finanzas, y en función a eso uno se va creando ciertos formatos y ciertas ratios de análisis, y con eso puede evaluar y descartar distintos tipos de negocios, ¿no? Claro, hay algo que has mencionado y que es muy importante, es la forma en la que ahora se están generando esos negocios, ¿no? Por ejemplo, yo tengo una propiedad, tengo un inmueble, oye, y ahora, ¿cómo antes lo que yo buscaba era lógicamente vender o esperaba que una constructora venga y me ofrezca un valor de dólar por metro cuadrado de acuerdo a dónde está ubicado, qué tantos pisos se pueden ejecutar hacia arriba y todo ese detalle? Pero ahora, como mencionas, lo que buscan las empresas a veces es ofrecer, oye, ¿sabes qué? Tú aportas el terreno, yo aporto la construcción y todo el proceso, y al final o te pago una parte o te quedas con uno, con dos departamentos, un departamento más una cochera, y ahí tu rentabilidad ya no la ves en términos monetarios directamente, sino de repente a través de una propiedad como tal, a través de la cual también la empresa constructora, en caso no le vaya tan bien en el negocio, pues de todas maneras tú eres parte del proyecto y por lo tanto o comparten las ganancias o comparten las pérdidas. Esto de aquí, ¿a raíz de qué? ¿A raíz de qué se está dando, Fernando, por ejemplo, como para entender por qué la perspectiva de la constructora ya no comprar el terreno, de repente por un tema de liquidez, de repente también por un tema de disminución de riesgos, control? Hay un mix de variables, ¿no? Primero hay que entender de que existe
la ruta del bien inmueble y la ruta del cliente, ¿no? El bien inmueble tiene un proceso que pasa desde la legislación hasta terminar de ser construido y finalmente vendido al cliente final. Pero por el otro lado tienes el cliente final que tiene ciertas características, está en cierto momento de su vida, está afectado por la coyuntura de cierta manera y eso también va a crear ciertas condiciones. Entonces, por el lado del bien inmueble, algunos elementos que están afectando el valor del suelo tienen que ver con el incremento del costo del acero, que viene directamente vinculado al incremento del precio del petróleo, que también viene vinculado a otros factores más. Después, la inflación en general de las otras cosas que encarecen la mano de obra. Otro escenario más que tiene que ver con la propiedad son los cambios en los parámetros urbanos de parte de las municipalidades y el hecho de que la propiedad, o sea, el plan de desarrollo metropolitano se politiza cada 4 años y eso significa de que las propiedades grandes van a ser volátiles y tienen el riesgo, porque las propiedades, los proyectos grandes se venden a más de 4 años, ¿no? Entonces, un ciclo de alcaldía dura 4 años y si yo entro el primer año, significa que mi proyecto va a tener que aguantar el siguiente ciclo de alcaldía y si es que me cambian las reglas de juego, como hicieron en enero de este año, de un día para otro, patean tablero y deciden hacer algunas revisiones retroactivas, van a generar cierto riesgo y cierta volatilidad en mi proyecto. Eso es un riesgo del terreno, ese no es un riesgo de los inversionistas, por ejemplo. Entonces, por eso es que el terreno tiene que empezar a devaluarse y asumir esos riesgos. Y lo otro es el tema de la construcción y los temas de los costos de producción en general del bien inmueble son un riesgo del modelo de negocio, no es un riesgo del cliente final, ¿no? Entonces, el modelo de negocio está compuesto en un porcentaje por el terreno y en un porcentaje por los costos y utilidades. Las utilidades se van a castigar seguramente por una volatilidad en el escenario de costos, pero no se castigan siempre porque no pueden irse a pérdida. Entonces, lo que se castiga es el valor de suelo. Y eso quiere decir de que el valor de suelo tiene que, de alguna manera, ir a riesgo también con todos los costos de construcción y todo lo demás. Entonces, si bien antes de que exista este escenario de volatilidad que existe hoy, volatilidad política, volatilidad monetaria, etcétera y demás, antes de este escenario el suelo tú podías tranquilamente pagar por el 100%, normalmente la gente se iba a 50, 70% de liquidez y solamente aportaban 30, 20, 10% del suelo, eso se ha invertido por completo. Buenas. Fer, y ahí, por ejemplo, otra de las formas en las que ya las empresas o los desarrolladores en general están buscando disminuir el nivel de riesgo. Una de ellas, por ejemplo, y para las personas que en algún momento dicen, oye, ¿sabes qué? Quiero empezar a invertir, quiero asociarme, es algo recomendable en lugar de repente comprar el terreno con la finalidad de poder, como ya le estaba explicando Fernando, disminuir un poco el nivel de riesgo. Esa es una de las formas de disminuir el nivel de riesgo en una inversión inmobiliaria o en un negocio inmobiliario como tal. ¿Cuáles son otras alternativas en las cuales nosotros decimos, ¿sabes qué? Yo considero que este es otro camino que nosotros estamos viendo de acuerdo a lo que se está trabajando en el mercado que ayuda a disminuir o estas otras alternativas para que las personas que están conectadas, que nos están viendo hoy día, puedan saber exactamente qué opciones o qué caminos tomar a la hora de querer disminuir los riesgos que uno se toma, porque al final, si bien es cierto, un proyecto inmobiliario puede ser bastante atractivo, el nivel de riesgo es controlado en algunas cosas porque tú posees la tierra, si es que, si bien se dice, con la tierra no hay pierde, entre comillas, pero hay ciertas cosas que hay que también tener en cuenta, que un negocio de repente mal planteado o mal ejecutado o con un mal seguimiento puede generarte una pérdida también bastante fuerte, porque así como se gana, se puede perder si es que no hay un correcto planteamiento. ¿Hay qué otras aristas deberíamos tener en cuenta para poder disminuir ese nivel de riesgo? Bueno, lo primero es que una vez que entiendes a tu buyer persona, a la persona que te va a comprar y diseñas un producto, tienes que entender el comportamiento de la competencia, ¿no? Si tú entiendes el comportamiento de la competencia, sabes las velocidades y construyes un flujo. Ese flujo va a tener un lapso de tiempo en el cual tú lo vas a construir. 2 años, 3 años, eso va a ser en función a la velocidad de ventas. Si nosotros evaluamos el suelo en función solamente a la incidencia de las ventas, no es suficiente. También tenemos que evaluar el dinero en el tiempo. Entonces, si nosotros vamos a ganar una utilidad por el suelo de, digamos, $100,000 y en mi especulación estática de un año me sale $100,000, pero a la hora que evalúo la velocidad de ventas, veo que ese proyecto va a tener 4 años,
cambia muchísimo el riesgo del proyecto porque los costos operativos de la inmobiliaria no disminuyen, pero el tiempo se ha incrementado. Entonces, ese es un factor que hay que tener. Otro factor que hay que tener es que tenemos que entender bien todos los actores que hay dentro de un proyecto inmobiliario y cuál es el rol, ¿no? Un inversionista no es un desarrollador no necesariamente vende, un vendedor no necesariamente estructura y un estructurador no necesariamente supervisa. Todas son empresas distintas que hacen distintas cosas dentro del modelo de negocio. Un desarrollo inmobiliario es como una máquina, ¿no? Tienes un montón de piezas y cada pieza tiene una función y esa función tiene que ir bien engrasada y siempre con un buen liderazgo caminando hacia el norte, pero nosotros tenemos que conocer si esa máquina funciona bien para ese terreno. No es lo mismo una fuerza comercial especializada en Lima que una fuerza de comercializadora especializada en la selva. Es muy distinto el tipo de comunicación, es muy distinto el approach, es muy distinto todo. Y no es lo mismo un equipo de construcción especializado en la sierra que uno especializado otra vez en la selva o en la costa. Entonces tenemos que tener bien claro cada una de las piezas, conocer cuál es su ámbito de trabajo y elegir bien a nuestros socios estratégicos, porque aquí nos casamos por 3, 4, 5 años. No es algo de un día para otro, esto no es veloz. Tenemos que poder confiar en ellos, en que son empresas que tienen recorrido, que tienen futuro, que tienen planes y que son confiables, ¿no? Aquí hago un hincapié en lo que justo mencionas, ¿no? En el hecho de decir, oye, ¿con quién vas a trabajar? ¿Por qué vas a trabajar con esa empresa? Y sobre todo, ¿qué respaldo o qué garantías te da que esa empresa con la que se va a trabajar, de todas maneras, va a poder cumplir con las expectativas o sobre todo, más que con las expectativas, con el trabajo asignado, ¿no? Que por algo también se está asociando o de repente por algo también se los está contratando para que pueda brindar ese servicio. Y todo esto parte a raíz de poder comprender, ¿de acuerdo? Y hay muchas casuísticas, y esto es algo bastante enriquecedor para todos. Les quería comentar, este es el hecho, ¿no? O sea, por ejemplo, casos y en el sector inmobiliario hay cientos o miles y cada uno tiene una peculiaridad. Justo la otra vez conversando también con un desarrollador inmobiliario, me decía, algo que me gusta mucho del sector y es algo bastante atractivo, particularmente para mí, y se los comparto a todas las personas que están conectadas, es el hecho de que la forma de poder hacer el negocio va a depender o va a estar limitada en función al nivel de creatividad que tú puedas plantear. ¿No? Hay personas que empezaron planteando el tema de, se quedan en la caja de decir, oye, ¿sabes qué? Yo tengo que comprar el terreno. Después otras dijeron, oye, no, mejor yo le planteo que esta persona sea mi socia y que me dé el terreno, yo le doy algo y le pago después. Otra dijo, en vez de pagarle, mejor le doy un departamento. Otra te dice, oye, ¿sabes qué? Ingresa con esto y qué sé yo, de repente tienes un porcentaje de participación. Entonces, el tema de la creatividad o cómo se empiezan a trabajar estos tipos de negocios, o justo como te comentaba, ¿no, Fernando? Lo primero que yo empecé haciendo que era el flipping inmobiliario, que era comprar un departamento en mal estado, remodelarlo y luego venderlo. O sea, nuevamente, depende mucho de cuál es el nivel de creatividad. O, por ejemplo, comprar un departamento, esas habitaciones, colocarles en Airbnb y darle vuelta. O alquilar y subarrendar. Entonces, hay muchas formas y esas son algunas, básicamente las que conozco, las que aplico. Pero, por ejemplo, en tu experiencia, y eso es algo bastante notorio, y la otra vez también lo resaltaba y hacía cálculos, o sea, más de 1.700 proyectos de análisis de estudio de mercado te ha permitido entender un panorama mucho más global y sobre todo también ver diferentes modelos de negocio que se pueden estructurar y se pueden generar a raíz de algunos que te acuerdas que sean algunos casos que tú digas, oye, mira, este caso es muy peculiar o esto también me pareció interesante, por ahí puede ir el sector, que podamos compartir y sobre todo también hacer entender a las personas que a través de los casos podemos entender situaciones diferentes que podemos al final tropicalizar para nosotros. Entonces, ¿Sí? eso también, ¿cómo nos puedes comentar ahí, Fer? Mira, tengo dos casos, pero el primero en verdad equivale por tres. A ver, primero voy por el caso de Surquillo y de ahí voy por los otros tres, para explicar la metodología de cómo se evaluó el primer caso y más o menos se aplica a los otros tres, solamente que con algunos matices. Y son muy distintos porque uno es una empresa que va a hacer su primer desarrollo inmobiliario en Surquillo, y el otro es una empresa que compra por martillazo, que compra de remate y que quiere colocar esos terrenos a desarrolladores inmobiliarios. Entonces, las perspectivas son interesantes, ¿no?
uno va por un lado y el otro va por otro lado, pero al final las herramientas de análisis más o menos que van por ahí. Lo que pasa es que hay que tener algunas consideraciones adicionales. El primero es en Surquillo. ¿Ya? Me van a disculpar, tengo apuntado acá algunos ratios, porque en verdad es full número esto. Y ahí a las personas les pedimos que estén súper atentas, por eso les mencionaba el tema de prender la cámara, porque este tema ya depende mucho del nivel de involucramiento que ustedes quieran manejar, porque también una cosa es bastante simple decir, oye, ¿sabes qué? Yo quiero participar del sector inmobiliario, y otra muy distinta es decir, ¿sabes qué? Yo quiero, me voy a involucrar, voy a entender cuáles son estos conceptos, cuáles son estos ratios, y en algunas ocasiones que también he podido conversar no solamente contigo, sino también con personas que también están en el sector involucradas y muchas de ellas que tú me has presentado, a veces los términos que utilizan nos hacen volar. Entonces, a las personas que están conectadas, les pido prendan su cámara, estén anotando, estén tomando nota de la información para que puedan seguir con el caso. Y esto va a ser un desafío para ustedes también. Y sobre todo también, esto también nos pone en un termómetro de decir, oye, ¿en verdad yo estoy comprometido con aprender con el sector inmobiliario o simplemente lo estoy diciendo de la boca para afuera? ¿O qué tanto me falta por estudiar? ¿Qué tanto me falta por profundizar? Entonces, Fernando, gracias más bien por haber presentado, por haber preparado estos dos casos. Yo voy a dejar de aquí como protagonista para que presentes el primer caso y luego si alguien tiene alguna consulta del caso que está desarrollándose o alguna pregunta que pueda generar una retroalimentación de la información que vas compartiendo, yo creo que sería bastante interesante que yo las lea para poder ir filtrándolas, sobre todo hacértelas llegar. Entonces, voy a dejar de aquí para que tú puedas explayarte en eso. Adelante, Fer. Dale, dale. Bueno, son notas a mano, me van a disculpar por eso. No es que voy a presentar una presentación, pero voy a tratar de ser lo más didáctico posible y si tienen preguntas, encantado de ir respondiendo en el camino, ¿no? El primer caso es un terreno muy común, 184 metros cuadrados, 8 por 23 en Surquillo, ¿no? 8 metros de frente, 23 de fondo en Surquillo. El terreno se plantea a un precio de $265.000. Acuérdense de ese dato. Y está en una zona que le permite construir 11 pisos. ¿Ok? Tiene parámetros y un anteproyecto preaprobado, o sea, en consulta, de 11 pisos. En la zona puedes hacer 35% de área libre. Ellos, en su cabida preliminar, han hecho 33% de área libre, o sea que están ahí cerca. Y les sale en su estructuración de flujos, en el concepto que ellos tienen es, el parámetro me permite hacer 11 pisos, entonces yo voy a edificar los 11 pisos y voy a hacer los sótanos que necesite para lograr toda la edificabilidad posible y tener la mayor cantidad de metros cuadrados vendibles. Esa fue la forma como abordaron el problema. Entonces así sacaron 11 pisos, 21 departamentos y 12 estacionamientos, ¿ok? 21 departamentos más o menos distribuidos en departamentos de un dormitorio de 35 metros cuadrados, casi la mitad, 49 metros cuadrados, un 20%, y 60 metros cuadrados el saldo. Si nosotros vemos en la zona, el metro cuadrado está a $1.800 por ahí, ellos pretendían salir en un principio a 1.700 y de ahí subir, pero en el lapso de tiempo de vida del proyecto, el promedio de valor metro cuadrado que ellos esperaban era $1.800. Entonces, construyeron su flujo con 1.800. Ahora, un par de consideraciones. El hecho de que nosotros hagamos 11 pisos nos obliga a que tengamos una circulación vertical, escaleras, ascensores, corredores comunes para poder salir del ascensor e ir al departamento o salir del departamento e ir a la escalera, ¿no? Además, un lobby en el primer piso. Esas áreas comunes normalmente tienen una incidencia dentro de un proyecto de 8, 12% del área por cada piso. Y es importante que vayamos entendiendo esos ratios porque significa que de los 184 metros cuadrados, yo le tengo que quitar 33% de área libre o 35% de área libre, que es el área que no se puede construir, multiplicar eso por 11 pisos y quitarle a eso entre 8 a 12% de áreas comunes. Y el saldo que me queda es el área vendible. Eso es importante porque yo multiplico
mi área vendible por el valor metro cuadrado. Pero no es tan simple, porque a la hora que presentan la propuesta y por las características del terreno, el arquitecto había consignado 18% de área común por cada piso. O sea, de todo el área construida, del primer piso para arriba, el 18% tenía que ser circulación, área común. ¿Eso qué significa? O sea, ¿cuál es el riesgo? Y eso fue la primera alerta. ¿Cuál es el riesgo de que pase eso? El riesgo es que si tenemos más o menos 160 metros cuadrados por piso vendible, o 150, no me acuerdo bien, lo que te termina quedando, y terminas teniendo, me parece, un 25%, o de qué, el 18% de eso, o sea, de cada 100 metros cuadrados, tienes que pagar un 18% más por el área común, o sea, estás pagando un sobrecosto de 18% más, 8% más de lo que deberías estar pagando, ¿no? Ya te está encareciendo el metro cuadrado. Esa es la alerta número uno. Demasiada incidencia de áreas comunes hace que mi valor metro cuadrado por departamento tenga que subir. Entonces ya, pusimos un pin a eso, vimos las tipologías, vimos que 35, 49, 60 metros cuadrados sí se puede vender en la zona. Comenzamos a hacer una evaluación de sector para ver qué tipo de perfil de persona existen ahí de acuerdo a los tipos de actividades que se dan. Universidades, zonas de trabajo, qué actividades se dan en los parques, instituciones del Estado, hospitales, qué hay ahí, qué tipo de trabajo hay ahí, me va a decir qué perfil de cliente puede comprar. Y si yo tengo las áreas de esas tipologías, ya más o menos puedo inferir de que van a ser parejas jóvenes, inversionistas, un sector bastante acotado de la población. Y así haciendo la conversación, porque éramos 30 personas discutiendo este proyecto, haciendo la conversación lo que nos dimos cuenta es que si Surco, ¿se acuerdan que hablábamos de normativa? Si Surco, Miraflores y San Borja y San Isidro están restringiendo y están volviendo mucho más volátil el desarrollo inmobiliario en su sector por todas las restricciones de normativa que hicieron este año, Surquillo iba a tener bastante más demanda para ese producto de menos de 60 metros cuadrados porque iba a haber escasez en la zona. Entonces el proyecto otra vez se vuelve interesante. O sea, ok, tenemos 18% de sobrecosto, 8% de sobrecosto, pero este producto tiene demanda. Entonces hay que seguir evaluando números. Viendo un poco los requerimientos, vemos de que necesitábamos estos 12 estacionamientos como mínimo, pero vimos que el proyecto que estaban presentando tenía 3 sótanos. Ahora, 3 sótanos en 184 metros cuadrados por sótano nos daba que la incidencia de área por cada unidad de estacionamiento para estas 12 unidades que ellos querían desarrollar, era de 52 metros cuadrados. Otra alerta más. Para una persona que sabe que una incidencia de un estacionamiento va a estar entre 30 a 35 metros cuadrados por playa de estacionamiento. ¿Por qué? Porque si bien el estacionamiento tiene más o menos 12.5 metros cuadrados, ¿no? 2.4, 2.5 por 4.5 o 5, necesita un espacio de circulación al frente que tiene 3 metros por el ancho, necesita una pista que lo lleve y una rampa que lo haga subir. Todo eso se ha estudiado y se sabe que más o menos incide entre 30 a 35 metros cuadrados por plaza. Ellos estaban haciendo 12 estacionamientos en 3 sótanos, 50 metros cuadrados por estacionamiento, casi el doble del requerimiento. Entonces era ineficiente. Eso quiere decir de que si ellos iban a vender cada estacionamiento a 60.000 soles, iban a estar perdiendo plata porque iban a tener que sumarle esos 20 metros cuadrados más de costo a cada playa de estacionamiento para llegar a un punto de equilibrio. O sea, su playa de estacionamiento era carísima, no hubiera salido interesante. Pero entonces ahí es bien simple, se le hace doble clic a la playa de estacionamiento, se le pide al arquitecto que haga una mejor distribución y se elimina un estacionamiento. Entonces el proyecto de repente pasaba a tener un sótano menos, mejor dicho,
2 sótanos, mucho más eficiente, y entonces ese porcentaje de área común va a afectarse. Y había que hacer ese recálculo para ver si se volvía más interesante o no el proyecto. Entonces, en un principio, construyendo 3 sótanos y construyendo los 11 pisos, más o menos tenías que el área construida era, a ver, acá lo tengo, 1880 metros cuadrados y el área vendible era 995 metros cuadrados. El área vendible tiene en este ejercicio un 52% sobre el total del área construida. Bueno, ahí hay otra alerta, porque para tener un proyecto eficiente, varios colegas que son especialistas, ellos me han enseñado esto, yo simplemente lo valido, necesitas que tu ratio esté por encima de 62% o 65%. Si tú tienes menos de 60% de incidencia de área vendible de vivienda sobre total de área construida, otra alerta al proyecto. Entonces, ya teníamos la alerta de que por piso 18% era muy alto, pero eso no lo podíamos cambiar. Y teníamos la alerta de que teníamos 184 metros cuadrados, todo un piso de sótano construido de más por una distribución ineficiente. Si nosotros eliminamos un sótano, mejora muchísimo y llegamos casi al 60% de eficiencia, solamente mejorando la arquitectura del sótano. Ya empieza a volverse un negocio rentable. Pero después viene otro cálculo más, que es, ok, ya tengo una mejor eficiencia del proyecto. Ahora quiero saber cuánto me va a costar construir y si sobre mi costo de construcción y mi precio de venta total, o sea, el total de ventas, tengo un ratio interesante que me cubra el terreno, la utilidad, los impuestos, por lo menos. Entonces ahí lo que hay que hacer es multiplicar la cantidad de metros cuadrados construidos, por eso es que sacamos ese cálculo, por el costo de construcción. Y el costo de construcción es algo medio elusivo de conseguir, pero en este caso ellos habían consignado $500 por metro cuadrado, pero para este sector el costo sería de $650 por metro cuadrado, incluyendo gestión y otras incidencias más. Entonces había que ajustar eso. A la hora que se ajusta, encontramos que el precio de venta del bien inmueble versus el total de facturación seguía siendo interesante. Sin embargo, a la hora que evaluamos la distribución arquitectónica, vimos que había un riesgo de que los departamentos se afecten por la estructura y pierdan área útil y se vuelvan poco atractivos para el cliente final. Entonces comenzamos a jugar quitándole un piso y subiendo un sótano. Entonces, en lugar de tener 2 sótanos, dijimos, ¿qué pasa si? Y esto fue gracias al aporte de un arquitecto, al aporte de otras personas que estaban ahí con bastante experiencia. ¿Qué pasa si hacemos un semisótano y un primer piso? Perdemos el piso 11 de ventas. En verdad sí vamos a llegar al piso 11, pero el primer piso ya no lo vamos a vender. Entonces perdemos 2, 3 departamentos. Pero dejamos de construir un sótano entero. El sótano es lo más caro de construir el edificio. Seguimos teniendo los 12 estacionamientos y mi ratio, que eso fue lo más interesante, mi ratio de área vendible versus área construida subió y se volvió ya por encima de 62-65%. Entonces, hubieron ajustes que se tuvieron que hacer a la propuesta de negocio arquitectónicos, ajustes de altura. En este caso, la especulación de mercado estaba bien, pero hubo una validación que hacer y hubo ajustes en valor metro cuadrado. Después de todos esos ajustes, se han ido a reprocesar y el proyecto ya está a la venta, creo, o por lo menos ya está avanzando para vender. Ese fue el caso número 1. No sé si para ahí quieren hacer algún comentario o pregunta, sino para avanzar con el Yo quería segundo contar caso. ahí algunas cosas que es muy importante. Por ejemplo, personas que quieren involucrarse e invertir en el tema del sector inmobiliario tienen que entender ciertos ratios que ya se manejan. Por ejemplo, las áreas que tienen que ser áreas libres de todas maneras, cuál es la área vendible, entender más o menos cuál es el valor de metro cuadrado, aprender a identificar
¿Cuál es el valor que puedes tener de ingreso al vender el 100% de todo el área vendible? Si de repente te pones en diferentes casos o diferentes escenarios, de repente no vendes el 100%, vendes el 80%, ¿cómo va a ir tu flujo de caja? Porque de ahí también empiezan a aparecer ya los costos financieros y todo eso. Esto es de cara de vista de un inversionista, pero como lo mencionaste también, ¿quiénes te dan esta solución o quiénes te pueden dar esta alternativa de pulir un proyecto? Personas con experiencia, al igual que Fernando, otros arquitectos, otros desarrolladores que probablemente ya han pasado por problemas bastante similares y que a partir de eso te dicen, oye, ¿por qué te estás yendo tan abajo? ¿No? Estás sobrepasando la cantidad de estacionamientos que te están que te solicita la norma, retira un poco eso y empieza a trabajar para arriba e incluso hasta quitando pisos, vuelves más rentable el proyecto. A veces eso puede sonar un poco contradictorio en el sentido de decir, oye, pero ¿cómo? Si estoy creando menos departamentos, voy a hacer que el proyecto sea más rentable, porque tiene mucho que ver con cuáles son los costos y cómo empiezas a estructurar todo esto. Y al final lo que manda no es tanto lo que te diga A, B o C, sino lo que a través de lo que te mencionan se puede ver reflejado ya en números. Y esto que mencionabas también me gustó y lo recalco porque estaba tomando nota mientras comentabas, el hecho de entender cómo está el mercado. Cómo está el mercado o un proyecto bien planteado desde el inicio tiene un mayor nivel de éxito. ¿En qué sentido? En el sentido de que, por ejemplo, oye, tú estás pensando y dices, ¿sabes qué? Este, yo ahorita no sé si es que cómo está mi demanda, tienes que ver a los alrededores, ¿no? Planteaste y mencionaste, oye, Miraflores, oye, están reduciendo por aquí las normativas, van a hacer que, lógicamente, la demanda sigue igual, pero si la oferta disminuye, van a buscar ofertas en zonas muy cercanas. Y Surquillo, Miraflores están ahí muy cerca, son colindantes, entonces es una alternativa más para decir, ok, aquí va a haber una demanda constante, una demanda insatisfecha, que nosotros podemos brindarle un producto que se ajusta a lo que requiere. Entonces, eso también es bastante interesante de poder resaltar sobre el caso y yo creo que podemos pasar, si es que no hay alguna consulta respecto a eso. Por ahí mencionan qué área recomendaría para un proyecto inmobiliario. Entiendo, bueno, es que la pregunta es muy abierta en el sentido de que proyectos inmobiliarios hay un montón. ¿Quieres hacer una casita? ¿Quieres hacer un departamento? ¿Quieres hacer no sé, depende mucho de cuál es. Por eso traten de también las preguntas hacerlas bastante puntuales para que a partir de eso también Fernando nos pueda ir puliendo conforme también a los diferentes casos que ha visto, a su experiencia y dando respuesta a algunas consultas que puedan ir surgiendo. Pero yo creo que vamos con el segundo caso y también si es que aparece en alguna otra consulta yo también te la hago llegar. Dale. Mira, el segundo caso es bien interesante verlo desde dos perspectivas. Si bien les comenté al principio de que era un caso de una empresa que se dedica a comprar propiedades que están de remate, este, también lo pueden ver como si eres un agente o un broker que quiere evaluar un proyecto inmobiliario es atractivo para pedir exclusividad o no, más o menos por aquí va, ¿no? Y lo mismo con el suelo. Entonces, ¿qué pasó? Esta persona trajo tres propiedades. Una propiedad estaba en La Molina, la otra en San Isidro y la otra en Jesús María. No, San Miguel, y San Isidro. Y entonces, lo primero que hace es, nos muestra esta propiedad de San Isidro que está en la Avenida del Ejército y tenía 323 metros cuadrados. Sobre la pregunta si es momento para invertir en departamentos low cost, eh, hay un gran dicho que es ubicación, ubicación, ubicación. Es muy buen momento para invertir en propiedades. Hoy en día, el que tiene el capital tiene la palanca de negociación porque estamos en una crisis financiera, pero hay que tener mucho cuidado de qué propiedades, dónde están ubicados y si esa propiedad tiene demanda como para revalorizarse en corto, mediano o largo plazo. Ese es el paréntesis. Entonces, con ese paréntesis, a la hora que nos plantean el terreno de tres opciones del ejército, nos dicen, tiene 12,95 de frente, puedes hacer 7 pisos, pero tiene un asterisco ahí, ¿cómo se llama? Parámetro urbano, que tiene que ver con ancho de vía, más altura y retiro, ¿no? Eso significa de que haciendo una fórmula, podíamos llegar a 11 pisos de altura. Otra vez, 11 pisos, había no, la zona la conozco, hay una serie de proyectos alrededor, está el tema del cuartel San Martín, se ha invertido en la zona de Bonilla, y más o menos los parámetros urbanos en área libre similar al otro lado, 35% área libre, aplicando
como esta es una zona más exclusiva, un 10 a 15% de área, ¿cómo se llama?, de circulación, podíamos hallar más o menos el área vendible total, que me salía alrededor de 1000, ¿no? 1000 metros cuadrados de área vendible. ¿Se me escucha bien? Disculpen, me parece que Ricardo no está pudiendo escuchar. Sí, 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 se escucha bien. Y Regina tiene que subir de repente el audio, pero sí se escucha bien. Ok. Entonces, en un ejercicio bien rápido, porque, o sea, evaluar 3 casos de estructuración de proyecto en una sentada de 15 minutos es bien complejo. Entonces, lo que hicimos fue un ejercicio primero bien rápido para descartar cuál de los tres, el precio que están pidiendo está más cerca al máximo valor pagable del suelo. Ese es un ejercicio de cabida numérica que se hace en función a el precio de venta y el máximo eh, metraje vendible posible. Entonces ahí sacamos esos 323 metros por 35, bueno, 65% de área construida, 35% de área libre, más o restándole el 15% de áreas comunes, nos salió que el terreno, o sea, tenía una productividad de $2.077.000. Esa era la productividad de ese terreno. Y esos 2 millones, a la hora que nosotros aplicamos el factor de máximo 20%, porque hoy en día y en todo el mundo se sabe de que el terreno no puede superar, al menos de que sea una zona muy exclusiva, del 20% del total del proyecto, porque hay otros costos de diferentes tipos que tienen que cubrirse, me estaba votando de que el terreno valía $400.000. $400.000 que pedían, o sea, que podía pagar por el terreno, 390 y pico mil dólares que estaba pidiendo en el remate no nos dejaba mucho margen para incrementarle el valor a suelo haciendo una gestión de desarrollo inmobiliario. Entonces, estábamos muy cerca al precio máximo por pagar y dijimos, esta zona tiene precio de venta lento, puede ser para sector inversionista, pero ahorita está golpeado, hay mucha competencia, no hay mucho margen de ganancia, lo dejamos ahí. Next, pasamos al siguiente. El siguiente caso es en San Miguel. Si se ubican, Escardó, casi llegando, no casi llegando, diría unas 7, 8 cuadras ya de la costanera, de llegar al malecón. Eh, Hay una parte que es relativamente comercial. Cerca a San Miguel, ustedes saben que hay universidades, centros comerciales, un montón de cosas. Esa zona de los Patriotas que hay por ahí tiene un montón de proyectos multifamiliares. Entonces es una zona bien dinámica, ¿no? Y lo primero que nos llamó la atención es que estaba frente a avenida y tenía 450 metros cuadrados de terreno, y frente a su avenida había un paradero, justo ahí donde ellos estaban, lo cual hacía que tenga un potencial para comercio. Y a la hora que vimos los parámetros urbanos, vimos que tenía comercio zonal. Y comercio zonal tiene compatibilidad con residencial de densidad alta. Entonces habían varias cosas que se estaban alineando. Teníamos un paradero que me activa un comercio. Entonces ya tenía un producto de zócalo comercial que podría ser interesante. Habría que ver ahí cuál es el zócalo comercial más valioso. Si ese paradero se llena cuando la gente viene del trabajo o cuando la gente va al trabajo. ¿A qué horas? ¿Y qué consume en esa zona? Entonces, eso es por un lado. Por otro lado, al tener la compatibilidad con densidad alta, puedes hacer un edificio de una buena cantidad de altura dentro de los formatos de vivienda de interés social que están subvencionados por bonos del Estado, por normativa, etcétera y demás. Entonces, es un mercado dinámico, es un mercado que además tiene subsidio, es una zona que tiene todo lo que se necesita, que no tiene impredictibilidad jurídica como otros sectores, y que además es un terreno de 15 por 30 en esquina que está muy atractivo, que se le puede sacar el jugo. Entonces, por todos lados veíamos de que este terreno era bien interesante. Entonces, no hubo mucha necesidad de construir el flujo, porque lo que sabíamos era que se iba a revalorar bien rápido, pero igual, hicimos el flujo, hicimos la cabida, y vimos que lo que se estaba pidiendo por el suelo era más o menos un 30% menos del rendimiento máximo que se le podía sacar a ese terreno. Bueno, y el último, el de La Molina, ese es el más corto, por eso lo he dejado para el final, ya que estamos todos cansados. La Molina es un distrito que su normativa restringe mucho, que pide áreas mínimas bastante grandes, y estábamos en una zona
una zona que se llama Los Cactus, cerca a Separadora Industrial, cerca a Circunvalación, me parece que es, que no es una mala zona, tiene buena cantidad de parques, ligeramente buena accesibilidad, pero igual esas avenidas funcionan como barreras urbanas que enfrascan este sector y que no permiten a veces entrar y salir muy fácilmente, ¿no? Todas estas condiciones hacían de que este terreno ya nos parezca medio complicado de desarrollar porque es un mercado muy pequeño, muy pocas personas podrían querer pagar en este sector por una vivienda de 100 metros cuadrados o más. Entonces, a la hora que vimos eso, hicimos doble clic en los parámetros y nos salió que era de baja densidad. Y si ya era de baja densidad, vivienda de interés social no tiene compatibilidad con eso hoy en día en los reglamentos aprobados y por lo tanto no se podía hacer la solicitud de cambio. Entonces era un terreno que sí o sí ibas a vender un departamento por piso, que se iba a demorar tal vez unos 2 años o año y medio en venderse y que tenía que venderse bajo un esquema de autoconstrucción porque no le daba el flujo para desarrollo inmobiliario. Entonces, en el propósito que tenían estas personas de calzar este terreno para desarrolladores inmobiliarios, no lo hacían, ¿no? Sin embargo, podían comprarlo para comercializar los bienes inmuebles independientemente y gestionar una autoconstrucción con ese flujo, porque son poca cantidad de bienes inmuebles, eran 4 o 5 unidades, ¿no? Entonces, había esa oportunidad. Tanto en el de San Miguel como el de San Isidro, lo interesante fue que se dio la conversación de estrategias comerciales. Y se habló que la zona de San Isidro, como sector exclusivo y todo esto, podría haber sido muy atractivo para colocarlo a empresas comercializadoras para que puedan hacer la comercialización y en función a eso había que hacer una estructuración bien clara de cuál es el perfil de la demanda, porque en ese terreno el margen era pequeño y lo que se necesitaba era velocidad de ventas. Pero a la hora que los comercializadores ven que tienen muchísima oferta alrededor, dicen, tal vez no voy a poder llegar a la velocidad de ventas. Entonces, eso fue un criterio que yo quería darles para calzar si es que ustedes están evaluando comercializar proyectos, este tipo de herramientas también les va a servir. Y en cambio en San Miguel era muy distinto. Como era muy dinámico, era, oye, ¿sabes qué? Tu zócalo comercial no lo vendas, quédatelo, ¿no? Quédatelo tú o dáselo a un operador. Y tus departamentos, dáselo a una comercializadora, pero una comercializadora que esté acostumbrada a tener proyectos grandes en San Miguel, porque va a tener bases de datos de los que se han caído, de los que no han vendido, y tú vas a poder venderles a ellos. Y ellos van a poder vender tu proyecto a esas personas. Entonces, estábamos discutiendo eso, aprovechando las cosas, y también estábamos hablando de oportunidades. ¿Qué pasaría si en lugar de venderlo a través de una sola comercializadora, se hace a través de muchas, ¿no? Bueno, ahí comenzamos a hablar de cuáles son las buenas y las malas prácticas de comercializar proyectos inmobiliarios por temas de branding, por temas de página web, de orden y todo eso. Y al final se concluyó que no convenía, convenía casarse con una sola, que esté especializada y que esa no le quite el posicionamiento a la empresa inmobiliaria que iba a desarrollar este proyecto y que además iba a invertir en este proyecto. Bueno, estos son en líneas generales los 3 casos. Si tienen alguna consulta sobre eso, podemos profundizar. Y si Por no, ahí tengo un par de consultas que habían hecho, por ejemplo, mencionaban respecto al caso, el primer caso que vimos, es cuánto más cuesta la construcción de un sótano, cuánto más cuesta la construcción de un sótano en diferencia a un piso normal. Por ejemplo, ya. esta persona menciona que ha tenido un sobrecosto de un 30% más o menos, ¿no? Pero más o menos en función Sí. al parámetro. Depende de la cantidad de sótanos. O sea, si tú te vas a un sótano, tiene un costo prácticamente igual que los primeros pisos. Tienes que llegar al sótano 2, tienes que ensanchar tus muros de contención y todo, y tus zapatas, hacer más excavación. Entonces el sótano 2 te va a costar más que el sótano 1. Si te vas a sótano 3 también, y así sucesivamente. Si tienes muchos sótanos, podrías llegar a un 30% de sobrecosto. Sí. Ah, pero con muchos sótanos todavía. O sea, al sótano 2 todavía no tienes ese sobrecosto del 30%. Yo creo que no, yo creo que no, porque si tú te pones a ver, más o menos en un sótano 2 va a ser prácticamente la misma estructura que el sótano 1, un poquito más de excavación,
pero no tienes los acabados que tienes en un departamento, ¿no? Entonces no debería de tener Casco gris nada mucho más. más sobrecosto. ¿Mm? Claro, es mucho casco gris nada más eso. Eco, es mucho más casco gris. Y si bien sí tienes algunas cosas como, no sé, los tubos, las bombas, ¿no? Tienes la cisterna, tienes las llaves termomagnéticas, no representa un 30% más del costo total. Ok, buenísimo. Ahí ya entonces mucho más claro, Janus, esa inquietud que habías colocado por ahí. Por ahí Cristian también mencionaba, tengo un terreno en el interior de una quinta cerca de un hospital, el cual deseo construir un departamento de 4 o 5 pisos para poder alquilar. La pregunta es, de qué manera podría buscar inversionistas constructores? Bueno, ahí tendremos que entender también cuál es el metraje que tiene, ¿no? Para que sea atractivo. Últimamente, por ejemplo, yo le consultaba a Víctor de Andiamo, una empresa constructora, me decía que él está buscando terrenos de 200 metros cuadrados para arriba. Entonces, si no, ya ni siquiera se tomaba el tiempo de ir a visitarlos o analizarlos porque no era su foco. Probablemente haya Claro, constructores que sí, ¿no? ¿Cómo lo manejan eso, Fer? ahí tendría cuidado, porque si es una quinta, ¿ok? Es una copropiedad. Si es una copropiedad, necesitas la aprobación de la junta directiva, no sé si el 100% para cualquier modificación, ya sea ampliación o construcción nueva. Y si te mandas a hacer un proyecto y dentro de una quinta que tú no puedes tener título independizado, ¿cómo vas a hacer la licencia de construcción? No podrías, al menos que lo hagas por todo el terreno. Entonces, primero es ver si realmente es una quinta o si es un terreno independizado dentro de un callejón. Ok, Van a ser cosas distintas. Si es un terreno independizado dentro de un callejón, hay que ver, o sea, vas a tener problemas con el tema de los estacionamientos, pero ahí hay una transacción que tienes que hacer con la municipalidad, ¿no? Yo diría que lo primero que tienes que hacer es una evaluación arquitectónica de cuánto es lo máximo que puedes construir sensibilizando con la municipalidad. ¿Se puede construir con capital propio? Ya, no, eso es otra consulta. sí, ahí Después mencionaba, vemos por ahí. ejemplo, Cristian Miguel, vuelvo a contestar, creo que yo he conversado ya con él también, me planteó este tipo de análisis, pero sí, por ejemplo, a mí me comentó por el metraje, creo que es la misma persona con la que hemos conversado antes, que son 67 metros cuadrados, ¿no? Entonces, sí, Claro, prácticamente es bastante pequeño, recuerda que ahí también vas a tener que ceder mucho porque lo que quieres es vender departamentos, tienes que tener para las áreas comunes, entonces sí, va a disminuir bastante el metraje. Entonces hay que analizar bien qué tipo de proyecto se puede hacer. Y ahí yo la claro. recomendación que te dije era que haga un levantamiento, que primero revisen la parte documentaria y que después también haga un planteamiento, un arquitecto que te pueda decir, mira, esto se puede hacer así. Y a partir de ese planteamiento inicial poder solicitar de repente comentarios complementarios de otras personas que han ejecutado proyectos similares. No sé si Fer ahí quieres complementar con algo más. Sí, 67 metros cuadrados es definitivamente muy pequeño pensando que vas a tener que meterle unos 15 metros cuadrados de escalera si es que quieres construir para arriba, ¿no? Y o sea, por lo menos unos 10 metros cuadrados de escalera si es que quieres construir para arriba. Y eso significa de que por cada vas a perder te van a quedar 50 y tantos metros cuadrados, ¿no? 32 más o menos, sí. Ya, dentro de 52 metros cuadrados, en un primer piso podrías hacer tal vez una bodega, un localcito. En un segundo piso tal vez puedas hacer un departamento, pero ese departamento no va a tener estacionamiento, seguramente va a ser de una habitación. Es bien complicado el negocio en un terreno tan pequeño. Dudo que puedas hacer algo más que autoconstrucción con personas que quieran más o menos departamentos de hasta 50 metros cuadrados y no más. Y dos, tres pisos, no creo que tenga más. Claro, eso como sí, más o menos manejamos ese mismo enfoque y claro, tú lo tienes mucho más claro todavía y es de todas maneras, yo creo que sobre todo analizar, porque si está en una quinta o en un callejón hay que revisar bien la parte documentaria para no patinar en esos aspectos, ¿no? Hay Lo, personas que lo- lo primero, lo primero ahí es consultar con la municipalidad si hay posibilidad de que acepten ese expediente. Porque muchas veces, simple y llanamente, por no tener estacionamiento, el pata de la municipalidad no se va a querer ganar un problema y te va a decir no. no. Tan simple como eso, sí, tal cual. El tema de las construcciones que ya tienen varios pisos tienen que tener una cierta cantidad de departamentos. Incluso las viviendas que funcionan bajo el programa de techo propio también te solicitan una cantidad de estacionamientos de acuerdo a la cantidad de departamentos que tienes construyendo. Por ahí hay una consulta interesante. Mencionaba, bueno, esta aquí también es bastante relativa antes de pasar a esa, es ¿cuál es
el mínimo de frente que se requiere para un proyecto inmobiliario. Nuevamente, depende de qué tipo de proyecto se requiere hacer, ¿no? No sé más o menos si es que nos das alguna perspectiva de cuántos metros para qué tipo de proyectos. Sí, se manejaba antes 10,5 metros por el radio de giro de los carros. Ahora, por el tema de, ¿cómo se llama? Usar ascensores, ese tipo de cosas para autos, puedes bajarlo hasta 8 punto algo, ¿no? Pero siempre se requiere mínimo ese 8,5, 8,2 por un tema de, ya, tiene que entrar el auto y estacionarse, ¿no? Entonces también tiene que poder salir. Entonces se requiere una vía, se requieren espacios para estructuras y esas cosas. Claro. De ahí hay alguien que también ya entrando a los últimos casos que revisamos respecto al caso que mencionabas de, oye, ¿por qué ver con una comercializadora? ¿Por qué de repente con varias? Esta persona sigue un paso más atrás y ¿por qué tener que recurrir a una empresa inmobiliaria para poder comercializar los productos habitacionales, ¿no? Porque si bien antes se vendía con letrero o en periódico, ahora no. Ahora uno tiene que salir a pescar, ya ni siquiera con anzuelo, ¿no? Tienes que salir con dinamita, tienes que salir con todo a pelearte porque estamos en un sector recontra competitivo que si tú no contestas un mensaje que te dejan en Instagram o que te dejan en Facebook dentro de las primeras hora y media o 3 horas, perdiste el cliente. Oye, ese Ya lo, dato no lo tenía. Sí. O sea, de hecho, cuando hago los estudios de protocolos de venta y de cliente incógnito para ver los problemas de mis clientes, cuando yo veo que la competencia responde, la com- o sea, yo le aviso a mi cliente cuando la competencia está respondiendo más rápido que ellos. Y normalmente la competencia responde después de 3 horas a un día. Entonces, mis clientes tienen que responder antes del día, antes de las 3 horas siquiera. Y si tú ves y le haces doble clic al chatbot de Paz Centenario, de Urbano, lo que sea, y escribes, en menos de 3 horas van a tener un WhatsApp de un sectorista. Claro, eso también es algo muy importante de poder sopesar y es entender cuál es tu músculo comercial, ¿no? Así como tienes un músculo financiero, de repente tienes espalda financiera para poder invertir, porque hay algunas personas que dicen, oye, de repente, por ejemplo, María nos decía, ¿no? Oye, si construyo con capital propio, esto se puede bajar de repente de un 35% a un 20%, o sea, sí puedes empezar a optimizar costos, porque probablemente si tú lo estás construyendo, probablemente ni siquiera te asignes un salario, lo cual tampoco no debería ser lo ideal porque al final también estás maquillando la rentabilidad que tiene el proyecto y no debe manejarse así. Entonces, eso es algo también importante de tener en cuenta, por más de que nosotros mismos ejecutemos el proyecto, el proceso de remodelaciones que yo manejaba, tenía asignado un salario, mi equipo tenía asignado un salario, por más de que nosotros seamos los ejecutores del proyecto, porque si no, en realidad la rentabilidad es una rentabilidad maquillada. Tú dices, bien, he tenido un 50%, pero al final, en realidad lo único que has hecho es pagarte un sueldo, ni siquiera un sueldo decente que de repente hasta ejerciendo tu profesión puede ser justificable. Entonces, O sea, eso en, también. en verdad terminas trabajando para pagarle a los demás. Exacto. Y eso es algo importante y analizar también los proyectos inmobiliarios, ¿ah? En los proyectos hay que entender que a veces hay que hacer bien el cálculo y saber asignarte eso, porque como dice Fernando, en algún momento puede que algún proyecto, y a mí también me ha pasado, o a mí me ha pasado, no sé si te Fernando, pero en algún momento sí trabajas para simplemente pagarle al resto, ¿no? De repente cuando calculas mal qué tanta rentabilidad le puedes dar a un inversionista o, por ejemplo, cuáles fueron las condiciones del contrato de asociación en participación. Entonces, ahí hay cositas que puedes ir ajustando o también cuál es el nivel de involucramiento o de acción en términos de tiempo dentro del proyecto. Son esas cosas que hay que ir afinando para poder tener algo un poco más pulido y más exitoso. Eh, por ahí, bueno, acabando ya con las preguntas, nos menciona, tengo un terreno de 72 metros cuadrados, por ahí dicen, tengo un terreno de 120 metros cuadrados. ¿Conviene comprar departamentos nuevos o de segunda? Bueno, depende de la zona, mucho depende del estado, mucho depende también del valor de ocasión. Hay terrenos que tranquilamente los puedes comprar en ocasión y es súper conveniente, es bastante rentable. O de repente de la demanda y esto te genera un flujo constante. Recuerda que la rentabilidad también depende en función al tiempo de ejecución. Entonces, si le das vuelta mucho más rápido, tienes una rentabilidad anual mucho más alta, ¿no? Buenazo. Por ahí también, y con esto ya vamos terminando, mencionan cómo puedo hacer para comprar un terreno en traspaso de una inmobiliaria y que pase a mi nombre. Bueno, eso es un poco ya más legal, pero no sé si le puedes dar respuesta ahí, Fer. Medio complicado. Yo soy arquitecto urbanista y especialista en mercado y en flujos financieros, pero si quiere
puedo pasarle esa pregunta a un abogado, no hay ningún problema. Claro que sí. Y justo hablando de eso y para ya ir cerrando, porque ya nos hemos pasado de la hora y al contrario, muchas gracias a ti por compartirnos esto. Quería que nos comentes acerca de tu programa y con esto ya también ya vamos cerrando. Fernando tiene un programa de incubación de proyectos inmobiliarios, el cual les va a dar un poco más de detalle de cuáles son los beneficios y sobre todo también estos casos que él ha puesto son casos que él ya ha visto en su incubadora y que a partir de eso ha empezado a desarrollar, trabajar y pulir, ¿no? Entonces, adelante, Fernando, para que les puedas dar un poco más de detalle. Dale, dale. Lo que pasa es que, como les decía al principio, ¿no? Las personas que tienen el capital para invertir en el negocio inmobiliario o las personas que tienen el suelo para poder desarrollar, muchas veces no conocen las herramientas. Y después de ya tanto tiempo, lo que me he dado cuenta es que para poder hacer que un proyecto llegue a buen puerto, necesitan tres cosas. O que algunas personas hagan la estructuración de suelo, para eso hay ciertos conocimientos que uno debe tener, o que uno lo haga, ¿no? Y si uno lo hace, tiene que capacitarse. La mayoría de gente que pide a terceros que les hagan la estructuración, igual tienen que hacer una validación por su cuenta para que no le estén vendiendo gato por liebre. Entonces, lo que he creado con este programa es un programa de 3 meses, que son 12 sesiones, son una sesión por semana, cada sesión dura 2 horas, y en cada sesión va a haber, en las virtuales, una capacitación, que va a tratar en algunos casos, al principio, más de estructuración de proyectos horizontal, estructuración de proyectos vertical, este, también vamos a hacer capacitaciones de marketing, capacitaciones incluso de mesas creativas, y todas esas capacitaciones lo que buscan es darles los conocimientos necesarios para que puedan ustedes evaluar. No va a ser al nivel una maestría, pero va a ser los criterios necesarios para que ustedes puedan entender lo que están recibiendo. Y no solamente eso, sino que de nada sirve tener una capacitación en estructuración si no ven casos reales. Y así como he estado viendo que están poniéndome casos, pero por todos lados son casos interesantísimos, casa de 271 metros cuadrados, otra de 170 y demás, este, lo que hago es eso, recibo los casos de las personas que están participando en la mentoría, exponen sus casos, les digo qué herramientas tienen que usar para poder tomar la decisión correcta, y cuando veo que no pueden lograr resolverlo, en los espacios de networking, que son 3 sesiones de networking de estas 12 sesiones, les llevo a profesionales recontra capos, recontra bien posicionados, para que los ayuden. Y estos profesionales tienen el compromiso y la responsabilidad social de ayudarlos, y que además no solamente hacerles un buen trabajo, sino que ustedes tengan realmente algo que los ayude a crecer en el tiempo. Entonces, este programa de mentorías, este programa lo que busca es que ustedes incuben esta idea, este negocio, este suelo, mediante conocimiento, casuística y contactos. El conocimiento les va a dar las herramientas para que puedan hacer esto por su cuenta y no tengan que volver acá otra vez. Con suerte, mi propósito es que no vuelvan al programa de mentorías. La casuística les va a dar la experiencia, porque ya van a haber evaluado varios casos antes de salir del programa. Eso es dificilísimo de conseguir. Imagínense que una persona que hace adquisición de suelo para una empresa grande evalúa 4 o 5 casos cada 2 meses, 3 meses. Aquí podríamos estar evaluando un caso por semana, 2 casos por semana. Y en los networking, como digo, el valor agregado es que se van a conocer no solamente del grupo de su mentoría, sino que voy a llevar otros grupos de mentoría que tengo y a las personas que les quiero recomendar, ya habiendo escuchado los problemas que tienen, para que los ayude. Entonces, de eso trata el programa, ¿no? Es darles conocimiento, casuística y contacto. Y eso que mencionas es bastante interesante. Por ejemplo, yo participo de uno de los programas de mentoría que ya justo esta semana, este sábado estamos haciendo la clausura. Yo he pasado por un proceso de mentoría de 3 meses con Fernando, y el hecho es aprender y sobre todo ver los diferentes casos y a partir de esos casos empezar a ganar experiencia. Y eso es muy difícil, ¿ah? Es muy difícil porque, por ejemplo, lo que puedes aprender de repente
en los cursos que yo también he llevado de temas inmobiliarios, te dicen, mira, es que el caso funciona A, luego B, y luego C y D, y ya está. Pero eso es en la teoría. En la práctica es donde en realidad tú te das cuenta que ese A tenía un camino Z y por ahí un camino X, y empezás a darte cuenta de que por ahí tenés que poder ponerte más creativo y sobre todo lo que me gusta de los programas en función a casuística, que es un método también cuando Fernando me comentó esto y conversamos en noviembre sobre esto, yo entendí y dije, oye, ¿sabes qué? Yo he visto muchos métodos del caso, esa es la forma en la que enseñan las maestrías, esa es la forma en la que enseñan los MBAs, esa es la forma en la que enseñan en las grandes universidades de Estados Unidos. Te dicen, oye, este es el caso, ¿cómo lo resolverías tú? ¿Ok? Entonces, ese es el planteamiento y sobre todo ese es el gran valor agregado que tiene este programa, que son 9 sesiones en virtual, 3 sesiones en presencial para que puedas conectarte. Las 9 sesiones son, revisas casos, entiendes cómo funcionan, tú puedes aportar, puedes aprender, puedes, hasta del mismo planteamiento que están haciendo, ya sea correcto o incorrecto, y que justo también traer a panelistas te sirve para eso, para entender, porque no solamente el que revisa los casos es Fernando, sino también Fernando invita a otros profesionales a participar de estas sesiones de Zoom. No, imagínate, por ejemplo, y esto es algo bastante interesante, tú presentas un proyecto y Fernando y otros 4 personas más que son experimentados con más de 15 años de experiencia, 10, 12 en el sector, te dicen, oye, estás considerando esto, no te olvides esto, la otra vez me pasó lo otro, ¿por qué no consideras esto? O yo he visto un caso muy similar, hay que tropicalizarlo y empiezas a pulir. Entonces el nivel de éxito o el nivel de riesgo empieza a reducirse y eso es algo muy valioso. Y en las Sí. secciones de networking, olvídate, pues, ¿no? Porque empiezas a conocer y a contactar con personas que son actores clave. Por ahí decían, oye, por ejemplo, ¿por qué con una comercializadora? Ya, perfecto, pero ¿con cuál? Fernando ya las conoce porque tiene más de 1.700 proyectos que ha evaluado, ha podido ver cuál es su estudio de mercado, ha podido decirle, oye, yo te recomiendo por aquí, por acá. Entonces ya él ha pasado ese camino que nosotros queremos recorrer y a partir de eso nos puede decir, mira, yo te doy, te conecto con esta persona y lógicamente también esa persona ya tiene otra responsabilidad respecto a ti. Es lo mismo cuando a veces yo les recomiendo con alguien para que les comente sobre seguros de vida o algo, esa persona sabe que si queda mal, nunca más la volvemos a recomendar. Y esto funciona así. Es una presión adicional, es algo que también los va a hacer acercarse mucho más a su objetivo. Y bueno, eso es básicamente lo que Fernando tiene para las personas. Por ahí hay algunas consultas, dice Ricardo, bueno, mencionan, ¿cómo es que se puede inscribirse? Para las personas que quieran participar del programa, y esto también, Fernando, voy a adelantarlo un poquito para ya ir cerrando y no tomarte más tiempo, disculpa que nos hayamos pasado. El programa de la incubadora, que es, como les digo, para todas esas personas que están enfocadas en querer aprender más sobre el tema inmobiliario y sobre todo también si es que tienes algún proyecto, se revisa. Si todavía no tienes un proyecto, pero quieres empaparte, oye, es una muy buena alternativa para que aprendas de proyectos reales y sobre todo para que empieces a pulir ya tu capacidad. Como te mencioné al inicio, probablemente con los términos que menciona Fer, y a mí me ha pasado también, en algunos te pierdes, pero perfecto, para eso tienes que entender si es que en verdad tú estás diciendo que quieres entrar al sector inmobiliario o quieres estar desde un punto de vista externo, y es totalmente válido. Pero esto que incluye los 3 meses de clase, las 12 sesiones, 3 sesiones, 9 sesiones virtuales, 3 sesiones presenciales, revisar los métodos, 2 horas a la semana, más adicional a todo esto, el tema de una suscripción a la plataforma para que puedas ver las clases en caso no puedas ingresar. Fernando tiene el acceso para que pueda subir su contenido a la plataforma, que muchos de ustedes que ya tienen acceso a nuestra plataforma conocen. Y aparte de eso, para las personas que digan y estén interesadas en conocer un poco más y que nos dejen su número en el chat, van a tener acceso a programas de mentorías anteriores. Fernando ya tiene, ¿cuántos programas ya va cerrando, Fer? Con 2 promociones Dos. anteriores, ¿verdad? Ujú. Entonces, 2 promociones anteriores que también han tenido todos sus casos. Todas esas sesiones también se las va a habilitar para las personas que estén interesadas. Y ahorita lo que vamos a hacer es enviar un enlace para que ustedes le puedan dar clic o si no, también puedan dejar su número directamente y el equipo de Fernando se pueda contactar con ustedes para poder apoyarlos en este proceso de inscripción. La idea, como les mencionábamos, es que más personas puedan tener un acercamiento a información de temas de inversiones inmobiliarias, del sector en general. Y el valor de inscripción es de 990 y si es que quieren pagar en 3 cuotas, una cuota mensual es de 350 soles. Ese es el valor para poder participar de estos programas. Y no sé si es que las personas que se vayan a inscribir hoy día ya pueden participar en la sesión del sábado, que también sería interesante comentarles eso. O sea, eso también es un plus adicional que personas que se lleguen a inscribir el día de hoy
van a tener no 3 sesiones de networking, sino 4, arrancando este sábado que ya empezamos. Para las personas que dicen cómo hago para escribirle, nuevamente tienen que dejar su número en el chat o darle clic al enlace que acaban de enviar ahí. Por si acaso, y si quieren recibir mayor información, también les comentamos, ahí les hemos dejado una página de inscripción. Simplemente dejan sus datos y ahí el equipo de Fernando se va a contactar con ustedes para que puedan participar. Esto aquí está arrancando en 12 días. Ahí pueden chequear lo que les comentaba, qué es lo que incluye. Tienen contactos, que es muy importante. Tienen conocimiento, tienen casuística y a partir de eso también, en qué tipo de perfil te ubicas, si buscas contactos, si eres como agente. Hola, soy Fernando Velarde y he desarrollado más de... Y aparte también tienes aquí algunos datos adicionales. Entonces, por ahí hay una persona que está dejando su número, vamos a pasárselo al equipo para que puedan contactarse con ellos. Y si tienen ustedes alguna consulta también, antes de terminar, porque ya estamos cerrando el live en unos 5 minutos, vamos a poner 5 minutos, acabamos en 5 minutos, creo que ya les explicamos para los que quieran participar, si de repente por ahí podemos ayudarlo. De repente, Fer, mientras que vamos esperando estos 5 minutos a las personas que quieran dejar sus números o contactarse a través del enlace. Tienes ahí un caso que ha enviado Edgar bastante detallado, creo yo, a ver si es que le puedes dar un soporte por el chat o A ver, explicar también. Sería genial. a ver, ¿dónde está? Lo voy a buscar. Edgar, ¿no me dices? Sí, A ahí está en ver. el chat, lo mando. Sí, sí, sí. Estoy leyéndolo justo. Ya, comprar y remodelar, alquilar y subarrendar, ambas formas de inversión. Acá en el centro de Tumbes, muy cerca de Plaza, hay una casa, $90.000, negociando respecto al área de subarrendar. Tendría que verlo con calma, porque acá hay varias matices por lo que estoy viendo. A ver, tú quieres comprar, me imagino, o sea, lo que entiendo es que quieres comprar casas y departamentos cerca a una zona que piensas que va a potenciarse por las características urbanas que tiene y quieres saber si es una buena inversión. Lo primero que yo haría en tu lugar es simple y llanamente evaluar si es cuántas propiedades hay alrededor y a qué precio están, pero también a evaluar el plan urbano del distrito, el plan metropolitano y ver cómo ha venido el crecimiento de la ciudad en el tiempo. Todo eso me va a decir el grado de consolidación y cuánto puede revalorarse el sector. Entonces, no puedo decirte así nomás, oye, sí, tu propiedad por estar en el aeropuerto va a revalorarse tanto. El sector inmobiliario funciona algo distinto. Habría que ver si es que hay algunos elementos que puedan generar que sea atractivo ese terreno, ya sea para comercio va a tener un valor, para vivienda va a tener un valor, para nave logística va a tener un valor. Y lo mismo con los departamentos. No estoy seguro, porque no conozco bien la zona todavía, no he visto el plano, todo, si esos departamentos están frente a calle, frente a avenidas, interior, si los van a usar como oficinas, si los van a usar como departamentos realmente. Sería bueno conocer mejor los datos para poder darte una opinión de valor. Buenísimo. Y eso también, por ejemplo, a las personas que tengan este tipo de consultas la van a poder chequear en el programa de mentorías. ¿Cómo es ese proceso? Por ejemplo, para las personas que digan, oye, tengo un terreno, quiero hacer esto, quiero ver lo otro. Sí. También otra cosa que he estado aprovechando es no solamente en escuchar las casuísticas y que demos las opiniones, los aportes, sino al cierre de las sesiones hablar un poquito sobre la coyuntura. Una pequeña discusión sobre cómo está el mercado, qué cosa está pasando para bien, qué cosa está pasando para mal, un poco compartir sus opiniones al respecto y tratar de con eso darnos un norte de hacia dónde debemos de mirar. Pienso que en estas épocas que hay un alto grado de volatilidad, compartir justamente cómo vamos, en qué estamos, qué queremos, hacia dónde vamos, qué creemos, de parte nuestra y de los expertos que invito, nos ayuda a tomar estas decisiones y a también saber dónde buscar, pues, porque muchas veces estamos perdidos y no estamos seguros qué estamos buscando, por qué lo estamos buscando. Buenísimo. Perfecto. Por si acaso, hay también algo que estaban consultando por interno, es, Fernando, ¿cuántos son los cupos o cuántas vacantes hay para el programa de mentorías? Ok, no más de 30. ¿Por qué? Porque necesito dedicarle un tiempo a cada caso. Y necesito que eso significa que 30 personas van a tener cierta cantidad de tiempo
a lo largo de los 12 meses. Entonces, de los 12 sesiones. Entonces, para poder atender a todos los casos posibles y a todas las personas posibles, se necesita de que haya un cupo limitado. Excelente. Muy bien, ahí Fernando, igual vamos a dejar, como les dije, les estamos dejando la página para que ustedes puedan inscribirse y ustedes puedan comentar. ¿Este programa está arrancando en qué fecha? Estamos arrancando el martes 23. Perfecto, este programa está arrancando el martes 23, pueden unirse a través de ese enlace o pueden darle clic al botón de WhatsApp o si no dejar su número en el chat. De esas tres formas, igual se les va a enviar esta información a través del grupo de WhatsApp al cual se han unido para poder participar de esta sesión. La idea para las personas que están interesadas, como les dije, si se inscriben hasta antes del día sábado, ¿ok? O si dejan su número para que reciban mayor información si es que de repente algo no les ha quedado claro. Si se inscriben antes del día sábado van a poder participar de la sesión del sábado y van a tener no solamente 3 sesiones de networking, sino 4. Y lo importante también es que van a tener acceso ya a poder revisar el contenido en la plataforma de las sesiones anteriores. ¿Ok? Por ahí consultan qué resultado tendré al final de los 3 meses del programa. O sea, cuál es lo que van a poder tener después de esos 3 meses del programa. Bueno, mi objetivo es que entiendas las mecánicas del mercado inmobiliario como para que si es que te presentan oportunidades, tú puedas opinar, aprobar o descartar. Y también, con suerte, trajiste casos, los evaluamos, tomaste decisiones y ganaste plata. O no perdiste. Perfecto. Ahí, bueno, por ahí están colocando hola. Para todas esas personas, bueno, por temas de tiempo, ya nos estamos retirando. Gracias, Fer, porque nos hemos pasado casi media hora más, ¿ok? Por ejemplo, ya están las personas preguntando si tienen un terreno, ¿me conviene ingresar a un programa? Claro que sí. Si las personas que tienen algún terreno y que quieren participar del programa para que tengan una noción mucho más clara de qué pueden hacer, imagínense una hora de consultoría, no sé cuánto está cobrando, Fer, pero este programa no solamente con uno, sino más personas van a poder darte el punto de vista y a partir de eso pulir. ¿Ok? Entonces, nada, para las personas, ya saben, les vamos a enviar el enlace por el grupo de WhatsApp que se ha creado para que ustedes puedan contactarse directamente o puedan registrar sus datos y nosotros agendar una llamada y explicarles mucho más a fondo cómo el programa les puede servir. Y nos estamos viendo con las personas que se lleguen a inscribir el día sábado, porque yo también voy a participar de esa sesión de networking y va a ser un súper gusto verlos por ahí. Pero nuevamente agradecerte por tu tiempo y por haber participado aquí, por haber sumado siempre con las personas que están interesadas en aprender sobre el sector y te dejo para que puedas despedirte también. Muchísimas gracias por el espacio. De verdad que ha habido un montón de gente hoy día, ha habido un montón de acogida. Te agradezco, Ricardo, por la convocatoria. Pienso que es importante que si queremos hacer negocios, los hagamos bien, ¿no? Y si se puede sacar el jugo al suelo, es porque sabemos qué herramientas tenemos que utilizar. Entonces, no dejemos oportunidades o no dejemos de ganar plata simplemente por falta de conocimiento. Aprendan realmente cuáles son las mecánicas. Este no es un curso para agentes inmobiliarios. Este es un curso para gente que quiere hacer negocios inmobiliarios. Y los voy a contactar con las personas de alto nivel, que están en buen nivel haciendo negocios grandes, de todo tipo. Me quedo con eso, me quedo con esa frase de cierre que has dicho. Esto no es para personas es para realmente para las personas que están buscando hacer negocios inmobiliarios. Muy bien. Oye, genial entonces. Gracias, Fer, gracias a todas las personas que se han quedado conectadas. Vamos a tomar una foto nada más. Si estás ahí con la cámara prendida, para que puedas salir por ahí. Si te has quedado hasta el final, muchas gracias. Y ya sabes, también vamos a dejarle el enlace de la incubadora para que vayan a seguirlos a Instagram. ¿Ok? Para que puedan también seguir a la incubadora inmobiliaria. Vamos a ver si de repente ya, hoy día estamos 218 personas que están siguiendo a la incubadora. Voy a enviar para todos. Ahí le dan clic al enlace para que vayan y sigan y puedan estar atentos también a la información que va compartiendo Fernando a través de esa página en Instagram. Y sobre todo puedan seguir aprendiendo y dominando más estos temas. ¿Ok? A la cuenta de 3, entonces tomamos la foto con todas las personas que están con la cámara prendida. 1, 2 y 3. Excelente, muchas gracias comunidad, nos estamos viendo, cuídense un montón, ya por ahí las personas empezaron a seguir y nada, ahorita vamos a enviar los enlaces respectivos al grupo de WhatsApp y estamos en contacto. Cuídense mucho, gracias Fernando, nos vemos, chao, chao. Chao, chao.